Amigos, la historia que escucharás hoy es una lección de vida que todos necesitamos recordar. Nos habla de los sueños que llevamos dentro, y de cómo muchas veces no es la falta de talento lo que nos detiene, sino la comodidad, la pereza, y ese mañana que nunca llega. Esta es la historia de Sebastián, un joven que aprendió que la pereza puede robarte el futuro. Pero la disciplina puede cambiarlo todo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y dejar tu me gusta. Así seguiremos compartiendo más historias que inspiran, que despiertan el alma y nos recuerdan que el mañana se construye hoy. En un pequeño pueblo, perdido entre montañas y rodeado de campos verdes, vivía un joven llamado Sebastián. Era conocido por todos en la aldea, no porque trabajara mucho, sino porque soñaba en grande. Tenía apenas 25 años, pero hablaba como si el futuro ya le perteneciera. Fuerte, saludable, con una sonrisa confiada, solía decir con orgullo: un día, seré el agricultor más rico de este pueblo. Mis tierras brillarán doradas bajo el sol, y todos vendrán a pedirme consejo. Y la gente lo escuchaba con admiración. Algunos pensaban: ¿qué visión tan grande tiene Sebastián? Otros, en cambio, murmuraban: sí, sueña bonito, pero nunca lo vemos trabajando. Porque la verdad es que Sebastián tenía sueños enormes, pero también una pereza igual de grande. Mientras el sol se levantaba y los demás hombres ya estaban en el campo, él seguía en la cama, envuelto en sus cobijas. Cuando los vecinos araban la tierra, él buscaba una sombra y se sentaba a mirar el horizonte. Cuando las mujeres del pueblo caminaban largas distancias para traer agua del pozo, él solo decía con voz tranquila: lo haré más tarde. Sebastián amaba soñar. Le encantaba imaginar el brillo de sus futuros campos, el sonido del viento entre las espigas de maíz y la sensación de tener todo lo que alguna vez deseó. Pero había algo que no comprendía todavía: que los sueños, por más hermosos que sean, no se siembran solos. Que ninguna semilla florece sin sudor, sin esfuerzo, sin esas pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, se convierten en cosechas. Y así pasaban los días, Sebastián soñando con un mañana perfecto, mientras su presente se llenaba de excusas. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a pintar el cielo de tonos dorados, un hombre mayor apareció caminando por el sendero polvoriento. Era don Julián, el tío de Sebastián. Un viejo agricultor conocido en todo el pueblo por su sabiduría y por la forma en que su tierra florecía, incluso en los tiempos más duros. Su piel estaba curtida por los años bajo el sol, y sus manos, marcadas por el trabajo, contaban historias de esfuerzo y paciencia. Mientras avanzaba, observó a su sobrino recostado bajo un árbol, con el sombrero cubriéndole el rostro, descansando como si el mundo no tuviera prisa. Don Julián se detuvo frente al campo de Sebastián. Miró la tierra vacía, ni una planta, ni una flor, ni un brote verde que diera señal de vida. Solo polvo, piedras y promesas incumplidas. El anciano suspiró profundamente. Sebastián, hijo mío, dijo con voz pausada, hablas de campos dorados, pero solo veo tierra seca. Sebastián se levantó con una sonrisa confiada, intentando disimular su vergüenza. No te preocupes, tío. Empezaré mañana. Ya verás, mi campo será el mejor del pueblo. Don Julián lo observó en silencio. Ya había escuchado ese mañana demasiadas veces. Un mañana que nunca llegaba. El anciano, con una mezcla de ternura y tristeza, se acercó más y metió la mano en el bolsillo de su viejo chaleco. Sacó 2 pequeñas bolsas de tela, gastadas por el tiempo. En cada una guardaba algo especial. Abrió la primera y mostró a Sebastián una diminuta semilla brillante. Esta, dijo con calma, es la semilla de la ambición. Si la plantas y la riegas todos los días con disciplina y esfuerzo, crecerá fuerte. Te dará frutos, sombra y prosperidad. Pero no es mágica. Necesita que la cuides, que la trabajes, que no te rindas cuando el sol queme o cuando llueva demasiado. Luego abrió la segunda bolsa. Dentro había una semilla oscura, de apariencia común, pero con una energía inquietante.
Y esta, continuó, es la semilla de la pereza. Crece rápido, muy rápido. Pero en lugar de dar vida, llenará tu campo de malas hierbas. Se extenderá sin que la notes, y poco a poco, ahogará todo lo bueno que haya a su alrededor. Don Julián miró a su sobrino con seriedad. Sebastián, escucha bien, tu futuro está en tus manos. En tu vida, como en este campo, siempre habrá dos semillas, la de la ambición y la de la pereza. Solo una puede crecer. Y todo depende de cuál decidas cuidar. Sebastián se quedó mirando las semillas. Eran pequeñas, inofensivas, pero en el fondo, algo dentro de él sabía que su tío no hablaba solo de la tierra. Hablaba de la vida misma. Y aunque en ese momento Sebastián sonrió y asintió con la cabeza, diciendo, claro, tío. No te preocupes. Empezaré mañana. En el corazón del viejo agricultor ya sabía la verdad, la semilla de la pereza ya había empezado a crecer. Sebastián miró las dos semillas que su tío le había entregado. Una brillaba con un leve reflejo dorado, como si guardara dentro una promesa. La otra, opaca y común, parecía insignificante. En su mente, la decisión era clara. Por supuesto, pensó con confianza plantaré la semilla de la ambición. Pero al día siguiente, cuando el sol empezó a asomarse entre las montañas, Sebastián seguía en la cama. El cansancio, el desgano, y esa voz interior que siempre susurraba mañana, lo convencieron una vez más. Lo haré después, murmuró, aún tengo tiempo. Los días pasaron, uno tras otro. Y la promesa del mañana se volvió rutina, y la rutina se volvió silencio. Hasta que un día, sin ganas de hacer nada más, plantó las dos semillas, casi por capricho. Ya veré qué pasa, dijo riendo, luego me ocuparé. Y así, sin darse cuenta, Sebastián había sembrado algo más que dos semillas. Había sembrado una elección, una decisión que pronto empezaría a mostrar sus consecuencias. Los días se hicieron semanas, y Sebastián casi olvidó lo que había hecho. Mientras otros trabajaban sus tierras, él seguía hablando de su gran futuro. Soñaba despierto, imaginando sus campos dorados. Mientras la realidad, silenciosa y paciente, se encargaba de escribir una historia muy distinta. Hasta que una tarde, al pasar por su campo, algo lo detuvo. Allí, donde antes había tierra vacía, crecía una maraña de maleza espesa y enredada, cubriendo todo lo que encontraban. Sebastián corrió hacia el centro del campo, con el corazón acelerado. Buscó con desesperación la pequeña semilla de la ambición y la encontró, era débil, casi sin color, apenas sostenida por un tallo delgado que luchaba por respirar entre tanta sombra. Su campo, que alguna vez fue promesa, era ahora un reflejo de su interior. Lo que no cuidó con acción, lo perdió con indiferencia. La semilla de la pereza había crecido sola, sin que él la regara, mientras la de la ambición, la que realmente podía darle vida, agonizaba por falta de atención. Y en ese instante, por primera vez, Sebastián comprendió algo profundo, que los sueños, sin esfuerzo, se marchitan. Que lo que se deja para mañana, termina muriendo hoy. Pasaron algunos días hasta que don Julián decidió volver a visitar a su sobrino. Caminó despacio por el sendero polvoriento, con la mirada fija en el horizonte, como quien ya intuye lo que va a encontrar. Cuando llegó al terreno de Sebastián, se detuvo. Frente a él, se extendía un campo cubierto de maleza, plantas secas, tallos torcidos, tierra agrietada, un paisaje sin vida. Don Julián observó en silencio. Durante un largo momento no dijo nada. Solo respiró profundo, mientras el viento agitaba su sombrero y las hojas muertas giraban a sus pies. Luego, con voz firme pero llena de compasión, habló, Sebastián. Este campo, es tu vida. El joven bajó la mirada. Su corazón empezó a latir con fuerza, como si de pronto entendiera que aquellas palabras iban mucho más allá de la tierra que tenía frente a él. Don Julián continuó, señalando la pequeña planta débil que intentaba sobrevivir entre las malas hierbas. Tu ambición es como esta planta.
Frágil, pero con un gran potencial. Solo crece si la cuidas, si la alimentas cada día con esfuerzo, con disciplina, con acción. Sin trabajo, se marchita y muere. La pereza, en cambio, crece sola. No necesita que la alimentes. Solo espera a que dejes de actuar. Y cuando eso pasa, lo invade todo, destruyendo lo que más valoras. Las palabras del viejo cayeron sobre Sebastián como un rayo de verdad. Durante años había buscado culpables, excusas, distracciones, pero en ese momento comprendió que su peor enemigo no estaba afuera. Vivía dentro de él. Sebastián cayó de rodillas. Sus manos tocaron la tierra seca, y una lágrima rodó por su rostro. Por primera vez, no vio la tierra como un simple campo, sino como el reflejo de su alma, descuidada, llena de promesas que nunca cultivó. Soñar no basta, susurró entre sollozos, solo la acción mantiene vivos los sueños. Esa noche, Sebastián no pudo dormir. Cada pensamiento era como un eco de su propio remordimiento. Recordó las mañanas desperdiciadas, las oportunidades que dejó pasar, las promesas que nunca cumplió. Miró el techo de su pequeña casa y pensó, si no cambio ahora, la pereza me poseerá para siempre. Y en medio de la oscuridad, mientras el mundo dormía, algo despertó dentro de él. Una voz distinta, más fuerte que su cansancio, le dijo, mañana no. Empieza ahora. Y aunque el amanecer aún estaba lejos, en el corazón de Sebastián ya había comenzado un nuevo día. Aquel amanecer fue distinto. Por primera vez en mucho tiempo, Sebastián no esperó a que el sol lo despertara. Antes de que la primera luz tocara el campo, ya estaba allí. Con las manos desnudas comenzó a arrancar la maleza. Una, y otra vez. La tierra estaba dura, las raíces se resistían, pero él no se detuvo. El sudor le corría por la frente, sus manos se llenaron de heridas y su espalda dolía. Pero cada gota de esfuerzo era una disculpa silenciosa al campo que había descuidado, y una promesa de no volver a rendirse jamás. Día tras día, Sebastián regresó. Regó la semilla de la ambición, habló con ella, la protegió del sol y de la lluvia. Y aunque al principio nada parecía cambiar, él siguió. Porque esta vez entendía que los frutos del esfuerzo no nacen de la prisa, sino de la constancia. Semanas después, algo maravilloso ocurrió. De la tierra que antes estaba seca brotó una planta fuerte, llena de vida. Su tallo se alzó recto, desafiante, como si también quisiera demostrar que era posible volver a empezar. El tiempo siguió su curso, y esa pequeña planta se convirtió en un gran árbol. Sus ramas ofrecieron sombra. Sus frutos alimentaron a muchos. Y el campo de Sebastián volvió a brillar bajo el sol, tal como él siempre había soñado. Pero el verdadero cambio no estaba en el campo, estaba en él. Aquel joven perezoso que soñaba sin actuar, se transformó en un hombre que comprendió que la verdadera riqueza no se mide en oro, sino en la capacidad de levantarse cada día y trabajar por lo que se ama. Sebastián venció a su mayor enemigo, la pereza. Y al hacerlo, descubrió la semilla más valiosa que existe, la que todos llevamos dentro, la semilla del esfuerzo, la perseverancia y la fe en uno mismo. Querido oyente, la historia de Sebastián no es solo la historia de un agricultor y su campo. Es la historia de todos nosotros. Cada día, dentro de cada persona, nacen dos semillas invisibles, una es la ambición, la otra es la pereza. La ambición necesita tu cuidado, tu constancia, tu fe. Crece con cada pequeño paso que das, con cada mañana en la que eliges no rendirte, con cada esfuerzo que haces aunque nadie te vea. La pereza, en cambio, no necesita nada. Ella crece sola, se alimenta de tus excusas, de tus mañana empiezo, de tus ya habrá tiempo. Y cuando menos lo notas, ha cubierto tu vida con las malas hierbas de la postergación. Así que, si tú también tienes grandes sueños, pero sientes que la pereza te detiene, recuerda el campo de Sebastián. No esperes al mañana que nunca llega. Empieza hoy. Riega tu ambición con disciplina.
Arranca las malas hierbas del miedo y la duda. Porque cada acción, por pequeña que parezca, es una victoria contra la pereza y una semilla plantada hacia tu mejor versión. No necesitas tenerlo todo, solo dar el primer paso. Y cuando mires atrás, como Sebastián, descubrirás que el árbol que creció no solo dio frutos, también te transformó a ti. Empieza hoy. Porque el mañana se construye ahora. Si esta historia tocó tu corazón, dale me gusta, suscríbete a este canal y compártela con alguien que necesite una semilla de motivación.